Qué alegría volver a saludaros a todos vosotros, familia, estamos tan bien aquí rodeados. Aún no hemos terminado esta iglesia en casa, aún nos queda esta zona mixta para poder, desde otro contexto, con otro estilo, volver a sacar lo más importante y poner el acento y remarcar con fluorescente las principales ideas y hacerlo en plan aquí de amigos. Así que os leemos en el chat. Sabéis, a lo largo de la historia, los grandes inventos han ido cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender el mundo. La máquina de vapor, que todos hemos estudiado, multiplicó la fuerza del ser humano que lo hacía con las manos. La imprenta nos abrió la mente al conocimiento, que estaba reservada hasta ese momento para ciertos núcleos en los monasterios y en círculos privados. Hoy la inteligencia artificial automatiza nuestro propio pensamiento, y en el sermón Mónica y Moisés nos han llevado por un horizonte todavía más alto, porque si metemos Mateo, capítulo 24, las cartas de Tesalonicenses del apóstol Pablo, esa maravillosa promesa de la segunda venida de Jesús, pues bueno, pues me ha quedado la cabeza dándome vueltas. Y vamos a abrir el plano, Marcos, para que veáis aquí a mi equipo, a Jorge y a Esther, porque, bueno, yo quiero empezar con vosotros preguntando y reflexionando. Lo primero que me viene, porque ya he notado aquí algunas cositas, vivimos en la era, por ejemplo, de los modelos predictivos. El gran negocio de las empresas, sobre todo también ahora que se suma las empresas de IA, es adelantarse a lo que va a pasar. Esos modelos predictivos, analizar todo el entorno, el pasado, el presente, para adivinar qué vamos a comprar, dónde vamos a ir de vacaciones, dónde vamos a estar mejor, incluso qué vamos a pensar mañana, quién vamos a votar, hacia dónde nos vamos a ir moviendo. Nos obsesiona. Empezaba, ¿verdad, Esther? Nos obsesiona el control, tener el control de todo. Y de repente abrimos Mateo 24 y el Señor nos frena en seco y nos dice: pero si el día y la hora nadie lo sabe. Dios guarda ese día bajo el misterio. No te preocupes. ¿Cómo nos confronta esto, Jorge y Esther? A ver, hace un rato hemos hablado de la sabiduría versus la necedad, ¿no? Resulta que el ser humano actual, claro, se preocupa de la inteligencia artificial, pero no del declive de la inteligencia humana. Y resulta que el ser humano que se acerca a la inteligencia artificial para que lea, piense y opine por él o por ella, no se da cuenta de que está dejando de utilizar su propio cerebro. Y luego el problema es el de la inteligencia artificial. Claro, el problema de base no es la irrupción de la inteligencia artificial. El problema de base es lo que estoy haciendo yo con mi cerebro, con mi inteligencia, con mi capacidad de decisión y con mi sistema cognitivo. La gente está dejando de leer, está dejando de escribir, está dejando de pensar por sí misma. El otro día me llamaba una señora mayor, porque a veces pensamos que esto es de las jóvenes, y de los jóvenes. Me llamaba una señora mayor al programa y me decía, porque hay mucha gente mayor metida en esto de ChatGPT y metida en esto de la inteligencia artificial. Esta señora me decía que ChatGPT le resultaba muy útil para hablar de temas espirituales, que cuando tenía alguna duda, claro, en vez de hablar con otra persona, en vez de hablar con alguien, ¿no?, y de comentar tus dudas o tus inquietudes espirituales, vas y se las comentas a ChatGPT. Y claro, nos hemos metido ya solos en un problema, porque al cabo de un rato has dejado de pensar y empiezas a creerte lo que te está contando otra persona, otro sistema operativo o cualquier otra cosa. Entonces, a mí me preocupa mucho más el declive de nuestro sistema cognitivo que la irrupción de la IA.
A ti, Jorge, ¿por dónde Hoy, empiezas a desgranar el asunto? hoy el gran Dios con minúscula es la tecnología. Es verdad. Y quienes están en el foco de las consecuencias de esto es la llamada generación Z. Nosotros asistimos, los adultos, nosotros, los que de alguna manera tengamos o no tengamos hijos, tengamos o no tengamos nietos, como en mi caso, pero observando y preocupándonos por los jóvenes y los niños que nos rodean, vemos que pasa eso que está diciendo Esther. Eso ha sido un proceso paulatino, ¿no? Yo creo que en mi época, y creo que es más o menos parecía la vuestra, yo me devoraba libros. Exacto. Devoraba libros. Yo me acuerdo que iba a un colegio con un régimen de estudio símil norteamericano, y en las vacaciones de invierno nos llenaban de tareas las diferentes materias, ¿no es cierto? Entonces en los primeros 2 días, literal, me esmeraba en cumplir con todas esas tareas. Y había otra característica: este colegio tenía la segunda biblioteca mejor provista después de la Biblioteca Nacional. Y entonces yo me sacaba libros de los grandes clásicos, novelas, etcétera. Teníamos un tope, eran 5 libros. Yo sacaba los 5 libros, y ¿qué hacía el resto de las vacaciones de invierno? No podía leer. Eso se ha perdido. Claro. Entonces se han reemplazado por las tablets, por los móviles, etcétera, etcétera. Y el cerebro, yo les puedo asegurar que estamos llenos de estudios, el cerebro ha ido involucionando. Es decir, la capacidad no solo de razonar, sino, y eso es lo más grave, de tener análisis crítico y criterio propio. Eso es. Entonces, vemos, yo no soy de los que compran las teorías conspiranoicas, pero lo que sí no puedo negar es que vemos que se está llevando, como los border collie, a la manada de una oveja a una sola entrada. Y van todos, especialmente los chicos. Van todos, porque son los más sensibles. Y yo veo por la calle, lo mismo que tú, Esther, y tú, Juanfran, chicos con la cabeza inclinada, caminando, aislados, autistas totales, con el móvil. Sí. Entonces, eso tiene múltiples ramificaciones. Ahora, yendo a lo que nos importa aquí, ¿no es cierto? ¿Qué implicación tiene eso en la escatología? Bueno, esta pareja ha planteado algo, ¿no es cierto?, que uno puede debatirlo. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto, pero hay una cosa que sí es real. Satanás está utilizando todos estos elementos y nos está ganando la batalla, porque las redes tienen algo positivo. Nosotros podemos llegar, nosotros no estamos usando acaso un medio masivo de comunicación para hacer esto, claro. Y es bueno, claro. Pero siempre digo yo, y reflexionaba, esto es, Satanás ha utilizado, yo le he dado a llamar, no sé si cabe o no, la carnada y el anzuelo. Hay una carnada, que es la parte buena, pero lo que pasa es que cuando tú tragas la parte buena, resulta que hay un anzuelo también. Cuidado con el anzuelo. Bueno, ahí decía, tanto Moisés y Mónica empezaban la reflexión planteando algunas preguntas, entre ellas decían, ¿estamos preparados para el futuro? Yo soy de los que han crecido viendo esas series de televisión y esas películas o leyendo ese futuro inmediato donde los robots y todo nos iban a hacer la vida más fácil, iban a trabajar por nosotros y nosotros íbamos a estar tranquilamente en el sofá y viendo cómo cada día o cada mes nos ponían el sueldo sin hacer porque otros lo iban a hacer por nosotros, todo se iba a mecanizar y lo veíamos como algo diciendo ojalá llegara a eso, ¿no? Que no tenga que ir a fichar a las 8 de la mañana a un trabajo. Sin embargo, la pregunta sigue estando, es decir, ¿estamos preparados para el futuro? Porque la Biblia, como cristianos comprometidos, la pregunta sigue estando, ¿estamos preparados para lo que nos va a venir? Ocurren 2 cosas. Una, a lo largo de toda la Biblia, en todas las épocas, se ha demostrado que no estamos preparados para nada. Por eso la llamada para nada. Entonces, la continua llamada de la Biblia es velad, velad, velad. Tened cuidado que os pueden engañar. Cuidado que viene alguien que os engaña.
La gente que estaba mejor preparada, estaban con el cerebro recién estrenado, eran Adán y Eva. Ellos tenían el cerebro sin usar, es decir, lo tenían Estaban preparados para, claro. A pleno rendimiento. ¿Estaban preparados? Por Pues, lo visto, no. La experiencia demuestra que no. Entonces, respuesta, efectivamente, no. Y por otro lado, ¿qué manía tenemos con intentar adivinarlo todo? ¿De acuerdo? ¿Alguien de vosotros sabe el futuro? No. Bueno, no solo los de la inteligencia artificial, hay un montón de youtuberos y tiktokeros cristianos por ahí contándonos cómo van a ser las cosas. Y se están inventando un montón de movidas y un montón de historias sobre cómo va a ser el futuro que a mí me tienen un poco cansada ya y un poco harta. No solo inventa la IA, también hay muchos seres humanos inventando el futuro porque queremos controlar el futuro, lo hablábamos antes. Queremos controlar al Mesías, queremos controlar el futuro. Tenemos dos problemas. Entonces es muy fácil engancharnos porque hay un montón de gente a la que le encantan las novedades. Y viene el típico pastor de turno, listísimo, se sienta en YouTube y dice: ¿a qué no sabéis? He descubierto algo que va a pasar. Y un montón de gente se lo cree. Eso está ocurriendo, ¿eh? ¿Estamos preparados? Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, pero tampoco sabéis nada de lo que va a pasar. Y yo diría, cuidado con esa gente que os va a contar el futuro. Muchos de ellos son adventistas y lo están contando por ahí. Uh-huh. Hoy, sin embargo, una de las cosas, a mí me gusta mucho y yo creo que merece la pena hablar de todo lo que tiene que ver con la venida de Jesús, porque llevamos todo el programa, toda la mañana, hablando de las implicaciones de Corinto, de la necesidad de control, de todo eso, lo que nos da miedo, lo que nos preocupa. Y a mí me parece que la solución pasa porque Jesús aparezca de una vez por todas y que esto cambie, porque si depende de nosotros ya sabemos que hacia dónde vamos. Pero entonces, hablando un poco de esto, el enemigo nos dice la profecía, ¿no? Que también nos lo ha recordado Moisés y Mónica, va a intentar imitar esa segunda venida, ¿no? Con un engaño casi perfecto. Entonces, eso me recuerda un poco a que todo esto de la inteligencia artificial también nos llena de falsas noticias, de engaños, de apariencias, ¿no? De aparentes verdades y parece como que todo fuera un poco enfocado a eso y que un cristiano, pues, por lo menos tiene que tener las orejas un poco alerta. No sé qué opináis, Jorge y Esther. Es un poco lo que yo mencionaba al principio, Juanfran. Satanás está utilizando evidentemente la tecnología, porque de eso estamos hablando, como un arma secreta terrible, y que está tratando de llenar ese hueco. Esther lo mencionaba, y creo que tú también, Juanfran, que es lo desconocido da miedo, y nada más desconocido que el futuro. Entonces, hay una obsesión por tratar de tenerlo todo controlado, como bien decíais, todo controlado, todo pronosticado, todo programado para que no nos pille el toro. Y ahí está el gran autoengaño, ¿no es cierto? Eso es. Porque resulta que nosotros tenemos la tecnología nos ofrece un montón de posibilidades, ¿no? Y qué solución puede tener en cada uno de esos casos, probabilidades o posibilidades. Constantemente yo veo, y ahora, no sé si a vosotros ha llamado la atención, de repente han saltado al tapete el tema de los ovnis. Sí, es verdad. Y se han visto implicados en este tema, que yo lo tomo conspiranoico, como incluso organismos serios, entre comillas, como la NASA. Uh-huh. Y luego el gobierno norteamericano, que es importante, la Biblia le da su importancia a eso, el gobierno norteamericano, que tiene muchas informaciones clasificadas y que ha empezado de repente, sin venir a cuento, a desclasificarlas. Luego, por otro lado, no sé si os dais cuenta, de vez en cuando aparecen las noticias un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra. Y luego empiezan ya las probabilidades de que impacte, cómo habría que hacer, porque se sabe que el impacto de uno de estos asteroides de 50, 100 o 200 metros podrían significar la extinción de la raza humana. Ese tema se plantea así, evidentemente en un campo que es totalmente ajeno a la Biblia, donde la Biblia explica claramente cómo van a ser las cosas en el final de los tiempos y en el fin del tiempo, ¿no es cierto? Pero y que todo está no en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Y uno tiene que confiar en Dios. Pero claro, también a Dios se lo has quitado de la ecuación.
Y frente a esto, tenemos esta sociedad caótica, esta sociedad que se autoengaña y que está arrastrando a millones, vuelvo a repetir, porque él está, al someterlos a través de la tecnología, de los medios masivos de comunicación, llámese redes, etcétera, le está imponiendo, le está colocando esa mentalidad, disculparme, ovejuna, y entonces vemos cómo la masa social humana reacciona acorde a eso. Y todo eso nos pone en un escenario y que yo creo que es validísimo lo que acaba de decir Esther. Aquí lo importante es, vamos a la Biblia y velemos permanentemente para no ser engañados y descubrir y darnos cuenta cuáles son las verdaderas auténticas señales que nos señalan el fin del tiempo, como tiene que ser, como la Biblia. Permíteme al hilo de esto. Hay dos frases que en la Biblia aparecen, bueno, una está en Isaías y otra las dijo Jesús un montón de veces, ¿no? Que deberíamos tener clarísimas una vez más y que además son utilísimas en este punto. Una, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, nosotros somos gente informada, presuntamente, ¿no? Nosotros somos capaces de responder con un escrito está a todos los engaños, porque hay un montón de cosas por ahí que no están escritas en ninguna parte y que se están diciendo con mucha alegría. Hay gente diciendo en qué momento, ¿verdad? Pues va a venir Jesús, es absolutamente impresentable el asunto, y hay muchas más cosas que se dicen que no vienen en la Biblia, y hay mucha ciencia ficción y biblia ficción que se está haciendo también, que es un tema gravísimo, que tampoco es que está escrito en ninguna parte. A la ley el testimonio y escrito está. Y si no tiene que ver con esto, cuidado, porque nos podemos meter en un grave problema. Decía mi abuela, este mundo corre que no lo puede frenar, y la pobre ya no vive, o sea que imagínate si estuviera aquí. No sé si podría seguir el ritmo. Pero en este mundo tan acelerado y tecnológico, ¿cómo hacéis en vuestro día para mantener los ojos, en vuestro día a día, para mantener los ojos fijos en la promesa de Jesús y no en las distracciones del móvil, las redes sociales y tal? Eso es lo que yo quiero leeros, dejadnos vuestros comentarios porque está el chat ardiendo, casi 100 personas hemos tenido, y para profundizar en este mensaje le voy a pedir a Marcos que nos abra la mesa a mis queridos protagonistas del mensaje de hoy, Mónica y Moisés, que los tenemos aquí con nosotros. Qué bendición teneros en la zona mixta. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros por tener apartar este ratito que va a ser la conclusión al programa de hoy con el sermón y esa reflexión. Y bueno, para ir directos al grano, porque ya os hemos escuchado y habrá que ponerse el sermón tranquilamente durante la semana para ir recogiendo muchas de las ideas que nos habéis compartido. Nos hemos puesto muy preguntones, muy reflexivos con todo lo que habéis planteado, sabiendo que las empresas de IA buscan sobre todo beneficio económico, que lo que buscan es dinero puro y duro, y capturan nuestra atención. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Aunque lo habéis mencionado, pero desde otro estilo, ahora aquí en Petit Comité. ¿Cómo usamos esta herramienta para predicar el Evangelio sin contagiar el mensaje de superficialidad o prisa, ¿no? En la cual este mundo nos quiere meter? Sí, no lo sé. No lo sé. Me haces buena pregunta que no sé porque realmente es muy complejo. No estamos metidos en una burbuja, todos somos influenciables, entonces pues... Si es que esto es un día a día, ¿no? Eso Mónica, es un día a día, claro que sí. Si es hay que mantener las orejas tiesas. Claro, entonces hay que estar siempre atento y un déjà vu, un feedback de esto lo he hecho bien, sigo adelante, esto lo he hecho mal, lo quito. A veces eso que quito lo vuelvo a poner otro día y entonces así somos. Es que no... El ser humano somos así. No, Moisés, la clave te decía, basa por Jesús, ¿no? Decías, ¿cuál es el método de Jesús? Recordando un poco. Sí, pero quería comentarte una cosita, lo que has comentado antes, que vivimos ahora, estamos en el siglo XXI, en la época de la tecnología, Juanfrey, y entonces nos están viniendo cosas súper rápidas que no nos da tiempo a comprender ni a asimilar. Y entonces estaba hablando con un amigo que era informático y que está en Inglaterra y me decía que lo que vemos es en la punta del iceberg, es decir, que lo que hay dentro de la IA no lo podemos llegar a ver ahora tan claro. Pero referente a lo que tú estabas diciendo y lo que hemos dicho, es decir, la oración y la comunicación con nuestro Creador a través de la palabra de Dios es lo primordial. Y el método de Jesús, tú imagínate lo que hemos dicho, ¿no? Cómo él se acercaba a las personas, ¿no? Cómo le quería transmitir ayuda, se interesaba por ellas. Y cuando tú te interesas por las personas, porque por mucha tecnología que tengamos a nuestro alcance, lo que queremos
¿sabes lo que queremos? Ese roce, el contacto físico, el preguntarte cómo estás, no simplemente un WhatsApp. Yo prefiero una visita, que tú vengas a mi casa o que yo vaya a la tuya y que estemos comiendo juntos y que estemos charlando. Eso es lo que interesa. Entonces era el método de Jesús, cuando se acercaba a las personas y se interesaba por ellas y se preocupaba por ellas y le daba lo que ellos necesitaban, pues entonces estaban con todo lo que estaban llenas. Era lo importante. Jorge y Esther, plantearle cosas a nuestros protagonistas. Pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabáis de dar una idea con respecto al planteamiento, ¿no? A mí, lo debo confesar, a mí la inteligencia artificial no me produce especial inquietud. No me la produce, sinceramente. Me produce más inquietud que permitamos efectivamente que nuestro cerebro se vaya deteriorando con el tipo de vida que llevamos o con el uso que podemos hacer también de estas tecnologías. Pero estaba pensando ahora mientras os escuchaban otra cosa y hago un paralelismo. Vamos a ver, en realidad lo que cambia es la tecnología. Pero no cambia ni el método ni evidentemente el mensaje. Es decir, el mensaje es el mismo, ayer, hoy y siempre. El método de Jesús sigue siendo el mismo, no ha cambiado el método. Pero cambian quizás las herramientas que podemos utilizar para determinadas formas de desarrollar la vida o incluso pues de transmitir el mensaje. Estaba pensando yo que hace unos cuantos años probablemente a alguna persona le dio mucho miedo ver el primer coche a gasolina. Bueno, que no era gasolina, el primer Ford funcionaba con otro combustible. Pero por lo visto la gente salía a la calle y pensaba que aquello era una herramienta del diablo, ¿no? Y se escapaban del coche y tuvieron muchos problemas, de hecho, para comercializar esos primeros vehículos. Y no sé si alguna señora, o señor, pero sobre todo señoras pobres, se asustaron la primera vez que vieron en funcionamiento una lavadora, con su, ¿verdad?, tambor circulando y haciendo que la tarea de lavar, que era terrible, pues se pudiera convertir en algo muy cómodo. El problema no era la lavadora, el problema es lo que puedas hacer, evidentemente, con la ropa. Entonces me lleva a pensar en esto, ¿no? Y al hilo que vosotros comentabais en la predicación, yo pensaba, sinceramente, es verdad que estamos invitados a velar, a preocuparnos, a estar informados, y habéis incidido en lo básico: oración, palabra de Dios. Yo es que veía mientras os escuchaba, una persona bien informada es mucho más difícil de engañar. Y nosotros nos decimos escogidos. Se supone que estamos bien informados. Creo sinceramente que una persona que tenga la Biblia abierta con frecuencia es muy difícil de engañar. Es decir, puede venir el primer youtuber que pase, es muy difícil que tú te creas un mensaje si tienes claro el escrito está, ¿no? Es decir, a lo mejor hemos dejado de valorar realmente lo que tenemos, el tesoro del que disponemos si tenemos la palabra de Dios abierta. ¿Qué os parece? Me parece que has dado en el clavo. El tema de la tecnología es una cosa, como tú has dicho, podemos hacerla, es según el uso que hagamos. Por ejemplo, el tema del coche es bueno porque me ayuda a desplazarme a diferentes sitios, pero si yo cojo el coche, estoy en un trabajo sedentario, sentada 8 horas, y luego salgo de mi casa y cojo el coche para ir a la panadería, entonces mi cuerpo se deteriora. Y se deteriora porque no lo uso. Entonces, si es una emergencia, si es una cosa, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que la tecnología tiene todo su positivo porque nos facilita la vida, pero según cómo te lo utilices, te perjudica, te hace daño, y cuanto peor estés tú, peor es tu relación contigo mismo, con los demás y con Dios. ¿Vale? Porque nuestro estado de salud afecta en toda. Entonces me comienza a doler la rodilla, me comienza a doler la columna, cojo peso, me siento mal. O sea, hay muchas cosas que me perjudican y que luego van a tener como lastre problemas de salud, que si yo llevase una vida activa, sabiendo que tengo un trabajo sedentario, sin utilizar el coche, pues no tendría, o si fuese al gimnasio, ¿vale? Por ejemplo. O el tema de las pantallas, está muy bien, pero si yo, por ejemplo, me paso 3 horas, 4 horas con un ordenador, 5, y luego llego a casa y soy forofo de ver, soy cinéfila y tengo una pantalla, otra pantalla, me acuesto a altas horas de la noche, no descanso lo suficiente, me engancho con el internet, que a mí me suele pasar. Estás ya cansada y coges la pantalla porque es lo que te va de un poco, te relaja, y entonces ya no duermo lo suficiente, a la mañana siguiente me levanto, estoy cansada, estoy irascible. O sea, es que todo me beneficia, pero yo tengo que tener el control de eso, ¿entiendes? Entonces, para controlar algo tengo que ser consciente, y luego la fuerza de voluntad la tengo que ejercitar. Igual como tengo que orar a veces sin tener ganas, o tengo que abrir la palabra de Dios sin tener ganas, y luego obtengo el beneficio de la oración cuando siento lo que me comunica el Padre, o siento esa paz interior una vez que ya decido orar. Y luego también cuando empezamos a leer la Biblia y te entusiasmas,
pues entonces ese es el beneficio. Pero claro, hace falta control y conciencia. Le voy a pedir a Marcos, me estás viendo, ¿no? Ponme, mira, te voy a enseñar una noticia. Mira si la cámara puede enfocar directamente al titular. Al titular, porque no te lo he pasado, pero ahora buscando, a ver. Ahí está. Marco lo va a poner ahora mismo. Pero me gustaría que vierais el titular, para que veáis. También se podría poner ahí, pero si lo enfocas, espera que lo está preparando. Y ¿ya lo tienes? Lo está leyendo, ¿no? Vale, pues ya está, es suficiente, pero la habéis leído, ¿no? Dice, se están haciendo experimentos, por ejemplo, en Alemania. Hay varias noticias que si buscáis en torno a esto, pero el titular dice, la IA dirige un culto en una iglesia en Alemania, ¿no? Entonces, en ese sentido, corremos el riesgo de que, oye, el pastor se ha puesto malo. No vamos a pensar en ninguna conspiración, nada. Nos han faltado y el anciano pues no ha podido venir, está en un atasco, pues oye, recurrimos y nos ponemos en la pantalla, oye, de megafonía, ponnos tal y que predique sobre el amor tal de Dios. ¿No creéis que eso es algo tan rebuscado? Sí. La IA puede redactar un texto teológico impecable en 3 segundos, pero os digo una cosa. La IA no tiene testimonio, no sabe lo que es llorar, no sabe lo que es tener una crisis de fe, no sabe lo que es sentir el perdón por haber metido la pata, por haberse equivocado. ¿Creéis que corremos el riesgo, yo os pregunto, Moisés y Mónica, de volvernos perezosos espirituales ante tanta información? Decías en el sermón, hoy la IA en un mes o en 10 segundos tiene lo que antes, hace unos pocos años, nos costaba un mes recapitular tanta información. ¿Nos pasa que cuando a lo mejor estamos viendo el móvil y hay imágenes o vídeos y estás viendo uno, luego ves otro, luego ves otro, luego ves otro, y luego al final dices, ¿qué es lo que he visto? Y es que realmente no te acuerdas de lo que has visto porque no le has prestado atención. ¿Vale? Pues yo creo que un poco así. Sí, te vuelves perezosa y el cerebro se vuelve disperso. El cerebro se dispersa y no se centra. A veces, no sé si a vosotros os pasa, pero a lo mejor si yo llego a casa y estoy haciendo varias cosas a la vez, luego no me acuerdo de algo que he hecho porque es que realmente no le he prestado atención. Y le digo a mi marido, ¿será que empieza a tener problemas de Alzheimer? ¿Sabes? Problemas de mentales. Y no es eso, si es que yo no le presto la atención, no estoy al 100% en eso que estoy haciendo. Porque estoy, pero no estoy. Claro. Entonces ese sentarse, por eso muchas veces lo que ha dicho Moisés, ¿no? De eso de hacer una visita, de sentarte, de estar con la persona, y no estoy con la persona y estoy mirando el móvil o estoy pensando en otra cosa, estoy centrada en ese momento. Entonces yo más que perezoso, yo creo que nos volvemos dispersos. Claro. Nuestra mente se va. Además yo creo que lo hemos dicho en el culto, que la tecnología ha venido para quedarse y la inteligencia artificial también. Simplemente que nosotros tenemos que tener suficiente, no sé si decir sabiduría o inteligencia o capacidad para decir hasta aquí. Es decir, que no me controle a mí, sino que yo la controle a ella, que pueda intentar controlarla a ella. Pero es muy difícil. Ya. Porque el sistema está diseñado para activar la dopamina, el placer inmediato, entonces no. Yo creo que lo mejor es que es muy complicado, es muy complejo, porque entra dentro del tema de las adicciones, es muy complejo. Ya, pero el objetivo, tú sabes, que queríamos dar hoy en el culto, aparte de hablar de la IA y de lo que significa la oración, estar siempre con ella y tener a Jesús en nuestras vidas. Cuando vimos el reportaje de televisión, que ya lo pondremos para que todo el mundo lo vea, fue la primera pregunta que nos hicimos nosotros: si Satanás tiene la IA a su alcance y domina la IA, ¿cómo puede afectar eso al mundo entero? Es decir, ¿cómo lo puede utilizar negativamente en contra de la palabra de Dios? Y fue por eso, pues, dar todos los matices y estar atento a lo que dice la Biblia con respecto a eso.
Bueno, tenemos 5 minutitos, entonces, para hacer la conclusión, entonces, mientras Jorge y Esther apuran y nos dan su última valoración, yo quería también poner en valor el tema, sobre todo, más que la IA, me parece también lo más relevante, el poner el foco en Jesús. Eso. Y en su segunda venida. Me parece que como cristiano es algo relevante. Es verdad que en el mundo que vivimos y relacionarnos me parece muy interesante con el tema, sobre todo, por ejemplo, de que la IA está preparada para que fácilmente nos pueda engañar. Entonces, estar alerta, y yo creo que, no sé si será por primera vez en la historia humana, pero parece que tenemos la infraestructura perfecta para fabricar una verdad a escala global, sí, que, bueno, que con todos los códigos tal, por lo menos, no sé si será tan perfecta, pero yo creo que nos va acostumbrando nos va relajando a validar como real cosas que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? A través de la pantalla. Y yo creo que el riesgo es debilitar nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad. Y yo creo que el escrito está, sobre todo, el ir a las fuentes, el hacerlo uno mismo, que no nos lo den masticado. Pero fíjate que la capacidad crítica también está en el tema del hipocampo. Y luego también hemos hablado, bueno, en el reportaje hablaba de cómo el no hacer las cosas por ti mismo va debilitando el hipocampo. El cerebro se va debilitando. Entonces, mi cerebro se puede debilitar por muchas cosas, por muchísimas cosas. Una de ellas es el sueño. El cerebro se debilita por no darle el descanso suficiente, pero también por no hacerlo trabajar. Entonces, yo tengo que hacer... Es cierto que yo puedo hacerle muy buenas preguntas a la IA. Oh, qué buena pregunta le he hecho a la IA. Fíjate tú qué respuesta me está dando. Pero es que si la IA me hace el trabajo y yo solo copio, yo no estoy trabajando. Y yo no digo de no utilizar las tecnologías, pero no utilizarlo siempre de forma sistemática, porque entonces yo no estoy trabajando. Si yo no voy a un gimnasio porque tengo un trabajo sedentario, el músculo se debilita y el músculo se pone blandujo. La única forma es ejercitarlo con trabajo de fuerza. Y tengo que hacer el trabajo de fuerza. Y punto. O sea, es que no hay más historia. Pues el trabajo cerebral es lo mismo. A sacar el tema del gimnasio y mira, cuánta gente está apuntada al gimnasio, pero lo que cuesta ahí cada día. Jorge, tu última valoración. Pues nada, escuchándoos, yo repito lo que decía al principio cuando estábamos nosotros aquí. La tecnología es el gran Dios actual, ¿no es cierto? Que ha suplantado al único Dios verdadero. Lo segundo, la reflexión que me merece a mí es, ya hace años, yo recuerdo, estaba terminando la facultad, ya se hablaba de los famosos mensajes subliminales y se han hecho experimentos a nivel de los cines, ¿no? De pasar mensajes que no son captados, no se estructuran a nivel de la retina, nosotros no nos damos cuenta, pero sí la parte occipital del cerebro lo capta y luego lo transmite a la corteza cerebral. Y eso queda impactado. Y es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. Y yo utilizaba la figura del anzuelo encarnado. Hay una parte de carne que puede ser buena, dependiendo del uso que le demos, pero luego está el anzuelo. El anzuelo, sabemos quién es el actor de ese anzuelo. Eso es inapelable. Entonces, es una herramienta más, como las redes, que nosotros podemos llegar a utilizarlas para paliar un poco, pero en la esencia han llegado para separarnos de Dios. Eso está clarísimo. Y lo más grave de todo esto es que el epicentro y el foco del ataque de la tecnología son los jóvenes. Y entonces nosotros hoy nos lamentamos un montón de problemas que está teniendo la que se le llama la generación Z, como decía al principio. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es el mensaje contracultural, porque nunca, mejor dicho, nosotros tenemos que ser contraculturales ahora. Y dar especialmente a nuestros jóvenes, porque si no, esto puede llegar a ser un desastre. Esther. Nosotros solemos decir que la Biblia es verdad, ¿cierto? Bueno, pues si la Biblia es verdad, créetela. Y además no prestes atención a quienes hablan en contra de la verdad. Nosotros somos gente que cree tener la verdad, ¿no? Y que lee la Biblia como palabra de Dios y nos la creemos. Pues entonces deberíamos creernos lo que dice la palabra de Dios. Y si la estudias, si la conoces, si la atesoras, si la lees,
te darás cuenta efectivamente de lo que dice. Entonces podrás desenmascarar a esos falsos cristos, esos falsos profetas que van a venir a engañarte. Anotémonos el escrito está, y el a la ley y al testimonio. Y por favor, que no lean por ti, que no vean por ti, que no piensen por ti, que no te digan por dónde viene Jesús, porque es verdad, Mónica, es cierto, todo ojo le verá. Todo ojo lo verá y lo vas a ver tú, no va a verlo nadie por ti. Y tú puedes leer, escuchar, pensar por ti mismo. No es necesario que te hagan un comentario de texto de la Biblia. Léetela tú. Si la lees tú, será mucho más difícil engañarte. Si la lees tú, te darás cuenta de que tú serás el principal testigo de la venida de Jesús. Amén. Cuanto más tengamos la Biblia en el corazón, cuanto más podamos decir escrito está, menos fácil será engañarnos. De hecho, será muy difícil engañarnos. Velemos, oremos, estudiemos y esperemos. Bueno, pues como esta zona mixta es la contraportada del sermón, le dejamos a los protagonistas de hoy, a Mónica y Moisés, ponernos la guinda. ¿Qué es lo que...? Oye, mira, Juanfran, no te vayas sin que se te quede claro esto, de lo que hemos venido de lo que a contar hoy. Ha dicho, es que ya no hay nada más que añadir. A mí me ha encantado lo que has dicho, Esther. De verdad, y me lo tengo que aplicar yo la primera, sí. Muchas veces sabemos mucho y aplicamos poco. Yo creo que la clave está, ¿sabes?, en las dos cosas que hemos dicho. Poner a Dios en primer lugar y todo lo demás será dado por añadidura. Pero es que yo creo que es algo tan fácil que no nos lo creemos. Claro. Porque no hay que hacer una penitencia, no tengo que hacer un esfuerzo. No, o sea, entonces, si yo oro y soy consciente de ello y leo la palabra de Dios todos los días, pues estaré en contacto con el Padre. Y al igual que cuando Jesús se retiraba, hablaba con el Padre y le decía todo lo que tenía que hacer durante el día y le organizaba la agenda, pues yo quiero que Dios me organice mi agenda diaria. Y tengo que ir a Él. Y esa es mi parte personal. Nadie lo puede hacer. Moisés no me puede empujar. Yo tengo que hacerlo. Así que, pues nada, que esa sea mi oración, el que todos podamos poner a Dios en primer lugar para que todo sea dado por añadidura. Claro. Pues gracias. Pues yo solamente añadís que le doy gracias a Mónica porque la verdad es que tenía este culto ella como anciana, pero como decía, los dos junticos siempre, ¿no? Y entonces, pues esto nos ha animado a tener esta semana y la semana pasada pues de reflexión, de estudio, de sentarse, de coger la Biblia en papel y leerla y buscar los textos. Y eso es lo bonito, es decir, la tecnología está ahí y está muy bien y ha venido para quedarse. Pero yo creo que lo que hemos dicho todos, es decir, que si cuando tú pones de tu parte, cuando tú te pones en manos del Señor y coges la Biblia y la lees y la haces como parte de ti, pues el primer beneficiado al final quiere uno mismo, es uno mismo. Y ya está. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a todos los que hacemos este encuentro, a las 97 personas que aún resisten 3 horas, así que sois todos unos benditos por aguantarnos, pero saben, mira, qué bueno es encontrarnos aquí cada semana. Nos encanta que os suscribáis, que compartáis los contenidos, porque eso creo hace que los algoritmos, que estamos hablando de algoritmos, repliquen esto y lleguen más lejos. Pero, ¿sabéis? Este podcast es una herramienta que estamos convencidos los que participamos en ella que es maravillosa, para crecer juntos, para apoyarnos. Pero recordad, ninguna pantalla, ningún podcast, ni siquiera este, va a sustituir a un abrazo real, a una mirada sincera, a un calor físico de una comunidad, de una iglesia local, de un grupo allí donde esté. Así que no descuidemos el encuentro real entre amigos y hermanos. Así que, Maranata, familia, que viene Jesús pronto, más pronto de lo que creemos. Amén. Amén, Maranata. Gracias, Marcos, que ha estado haciendo posible que todo esto funcionara y llegue a pesar de todas las inclemencias que nos rodean. Bravo, Marcos. Y ya sabéis, nunca olvidéis, Jesús os quiere por encima de todo. Hasta el próximo sábado. Jorge, un saludo. Feliz semana, igualmente. Feliz semana. Cuidaos, feliz semana.